Padre Celestial, a medida que nos acercamos alrededor de tu palabra, es esencial que lo hagamos con tu espíritu. No sea que tropecemos de texto en texto. Danos sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Este sermón lo he titulado De pasta a pasta. Y la razón por la que lo he llamado así es porque voy a hablar acerca de algunos asuntos, particularmente los libros a los extremos de la Biblia. El primer autor y el último autor del canon bíblico. El primer autor, por supuesto, es Moisés, quien escribió el Pentateuco. El último autor de la Biblia fue Juan. Estos dos constituyen los extremos de la Biblia. El primero es un relato de la historia y todo tal como se desenvuelve alrededor del plan de salvación y los aspectos históricos. Y el último es el cumplimiento en el Cristo. Así que son realmente dos extremos poderosos a un lado y al otro. No quiero ir tan lejos como afirmar que Génesis es un extremo y Apocalipsis el otro extremo. Quiero meter todo lo que Juan escribió y todo lo que Moisés escribió en estos dos extremos. Ya que después de todo, ahí es donde empieza la historia de la caída y sus consecuencias, así como la restauración con las epístolas de Juan. Y no está realmente claro cuál libro fue escrito de último. Algunos dicen que el libro de Apocalipsis fue el último en ser escrito, ya que Juan estaba entrado en años en la isla de Patmos, pero otros dicen que el Evangelio de Juan fue el último en ser escrito. Realmente no importa cuál de los dos fue escrito de último. El hecho es que esos escritos se diferencian de todos los demás escritos. Y la Biblia dice que todo lo que está escrito en toda la palabra de Dios debe ser en armonía con los primeros 5 libros de la Biblia. A la ley, es decir, al Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés también escribió el libro de Job, por supuesto, pero todo debe estar en armonía con el Pentateuco, todos los profetas. Y cuando llegamos a los evangelios, tenemos los evangelios sinópticos, todos cuentan la historia de Jesús, pero el evangelio de Juan resalta, es completamente diferente a los otros. Es como si hubiera sido escrito mucho después del evento. Los otros todos cuentan historias paralelas y relatan la historia de lo que pasó cuando Jesús estuvo aquí, y por 2 o 3 testigos toda palabra queda ratificada. Pero el Evangelio de Juan tiene cositas especiales que no se encuentran en ningún otro lado en la Biblia, ni en la historia de Jesús. Es como si tomara todos los pequeños aspectos que no fueron comentados por los otros y los incluyera ahí. Y el poder de Cristo y la divinidad de Cristo son cosas que resaltan en el Evangelio de Juan. Y cuando tomamos el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, entonces el uno es la historia de la caída y la pérdida de todas las cosas, y el otro es la historia de la restauración de todas las cosas. Ahora, los autores de los extremos de la Biblia, como ya he dicho, fueron Moisés y el discípulo amado. Y sus escritos deben estar entre las obras maestras de la literatura de la humanidad. No hay nada que se pueda comparar con ellas. Y la manera como están escritas, la estructura, la profundidad de lo que escriben. No hay mano humana que pueda redactar algo así sin inspiración divina. Son simplemente asombrosas. Y luego tenemos toda la historia de la restauración
y la inoculación contra este virus llamado pecado y su solución. En 1 Corintios 14:33 leemos, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Dios es llamado un autor, pero no es un autor de confusión. Babilonia es un símbolo de confusión. Todo lo que tenga que ver con Babilonia es confusión. Y Cristo no es autor de confusión, sino de verdad. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Hebreos 5, versículo 9 dice, y consumado, vino a ser autor de eterna salud a todos los que obedecen. Hay una condición ahí. El cuento de que uno puede ser salvo estando en pecado no es bíblico. Entonces Dios es el autor de todas las cosas, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, Hebreos 12, versículo 2, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Entonces Él es el autor, el originador y el consumador de nuestra fe. Entonces, si vamos al libro de Apocalipsis, leemos ahí en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, el inicio, y la omega, ese es el fin. Y para asegurarse de que entiendan, dicen el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso está bastante claro, ¿no? Cristo es Dios. Es triste que algunas traducciones eliminan la parte que dice y que vendrá, ya que no quieren referirse al Cristo necesariamente. No sé por qué lo hacen, es solo una de esas cosas. Apocalipsis 1:11 dice que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y la Odisea. Apocalipsis 21, versículo 6 dice, y díjome, hecho es, yo soy alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de las fuentes del agua de vida gratuitamente. Entonces, este libro se trata completamente de Jesucristo, y los dos extremos de la Biblia dan dos aspectos particulares. En Apocalipsis 22, versículo 13 dice de nuevo, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, el primero y el postrero. Dos extremos, el primero y el último. Entonces, el libro de Génesis nos habla acerca de lo que perdimos y cómo lo perdimos. Y el libro de Apocalipsis nos habla de cómo serán restaurados y por quién. Así que lo que se perdió será recuperado. Si recapitulamos eso por un momento, cuando llegamos a Apocalipsis 2, versículo 7, esta es la carta escrita a la iglesia de Éfeso, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, entonces siempre hay victoria que lograr, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en el Edén se perdió el acceso al árbol de la vida, en uno de los extremos, y en el otro extremo, el árbol de la vida es restaurado. Luego, en la carta de Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. En Génesis, la sentencia fue, el día del que comieren, de ciertamente morirán. Y eso está hablando de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte de separación eterna de Dios.
Y aquí está la promesa de que ese precio sería pagado. Fue un precio increíble, increíble el que fue pagado. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. No tendrá que sufrir las consecuencias de la separación eterna. E implica que es un plan enorme de restauración y salvación tuvo que ser puesto en marcha. Apocalipsis 2:17, la carta a Pérgamo, donde el enemigo tiene su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, aquí hay una restauración masiva. Primero, en Génesis cayeron en la esclavitud del pecado. Cuando un esclavo era liberado, era presentado con una piedra blanca con él. Eso significa que tiene una segunda oportunidad para una nueva vida. Entonces, ese carácter, ese nombre, ese carácter que se perdió, esa naturaleza pura, será restaurada y usted será redimido de la esclavitud del pecado. Entonces, un extremo nos dice qué pasó y el otro nos dice cómo será restaurado. Y comerán del maná escondido. El maná escondido estaba dentro de una urnita, la cual se encontraba dentro del arca del pacto, y debía permanecer allí como registro. El maná es un símbolo del Hijo de Dios que descendió a alimentar a la humanidad con la verdad. El maná solo duraba un día, excepto el viernes, duraba 2 días. Pero este maná nunca, jamás se dañaba y era guardado junto a la ley y a la vara de Aarón que había reverdecido. En otras palabras, había vuelto a la vida. Y no solo volvió a la vida, no solo produjo hojas, también produjo renuevos. Y no solo produjo renuevos, sino también produjo flores. Y no solo produjo flores, sino también produjo fruto en una acción. Entonces todo eso iba a ser restaurado. Luego la iglesia de la Edad Media, Apocalipsis 2:26, a Tiatira, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Ellos habían perdido ese poder. No tenían más poder. Adán y Eva habían cedido su poder a otro poder, a la serpiente. Y la serpiente manda. Y es representante de este planeta hasta que fue vencida en la cruz. Entonces ese poder será restaurado. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y les daré las estrellas de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La humanidad reinará de nuevo, pero es la humanidad corporativamente con el Cristo la que reinará. Y la humanidad con Él, como veremos en los siguientes minutos, será restaurada a esa posición de poder. Entonces, eso que se perdió en el Edén es restaurado. Sardis, en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esa vestidura de luz que desapareció cuando se vieron desnudos será restaurada. Y no por sus acciones, sino por las acciones de Él. Él confesará sus nombres. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. Como acabamos de decir, luego vamos a Filadelfia en Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, él se vuelve un pilar. El que vence se convierte en un pilar. Y en los escritos de Pedro, leemos que nos convertimos en pilares del templo, como las rocas vivientes. En otras palabras, no seremos movidos en cuanto a nuestra posición en términos de lo que creemos, y esa justicia que nos ha sido dada como regalo del cielo quedará por toda la eternidad. Entonces regresamos a la unión con Dios, perdida en el Edén. Y luego llegamos a la última iglesia, la Odisea, Apocalipsis 3:21. Aquel que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces el dominio perdido será recuperado y la humanidad reinará junto con el Cristo en su trono. Me pregunto cómo habrá sido ese estudio bíblico que el Señor Jesús le dio a los discípulos en el camino a Emaús. Me hubiera encantado estar ahí solo para escuchar ese estudio bíblico. Debió haber sido impresionante, pues dijeron que sus corazones ardían. Cuando Jesús tomó el plan de salvación y su propio registro a lo largo de las edades desde el inicio y pasó por toda la Biblia. El libro de Apocalipsis no había sido escrito todavía, solo estaba el Antiguo Testamento, así que debió haber sido un estudio extraordinario. Entonces, si vamos por el primer extremo, aprenderemos que el que habló es aquel que se volvió carne. Y el primer extremo empieza con Génesis 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo fue que lo creó? La Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Ahora, no voy a repasar el libro de Génesis con ustedes para decirles cómo fueron creadas todas las cosas. Solo quiero resaltar una cosa, la manera como todo sucedió en realidad. Lo leemos en todos y cada uno de los versículos. Génesis 1:3. Y dijo Dios que haya luz. Y hubo luz. 1:4. Y Dios vio la luz. Y fue buena. Versículo 5. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces él dijo, él vio, él llamó. Génesis 1:6. Y Dios dijo que haya una expansión en medio de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Pero ¿cómo llegó a existir la expansión o el firmamento? Dios dijo. Vayamos al versículo 9. Y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Versículo 10. Y llamó Dios a la seca tierra, etcétera, etcétera. Y luego vamos al versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Entonces hay una acción, el cual es la palabra hablada, y hay una reacción, el cual es el producto finalizado. Eso es increíble. Versículo 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos. Así que Dios hizo las lumbreras y las puso en la expansión del cielo. Versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas, y creó Dios las grandes ballenas. ¿Cómo lo hizo? Él lo dijo. Él habló.
La palabra. La palabra fue suficiente. Él habló. Entonces, si vamos más allá, dice, e hizo Dios las bestias, y vio Dios que era bueno. Versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios creó y Dios bendijo. Si vamos al versículo 29. Y dijo Dios, he aquí. Entonces, todo es acerca de lo que Dios dijo. Es acerca de la palabra hablada. Ese es el libro de Génesis, el primer extremo. Quiero conocer al que habló. Quiero conocer al que habló la palabra. El segundo extremo. Juan 1, versículo 1. ¿Cómo empezó Génesis 1? En el principio. Juan 1, versículo 1. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Así que aquí está el que habló. Y esto es muy importante. Necesitamos entender esto. Dios habla y las cosas suceden. ¿Quién habla? La palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Al principio era la palabra y la palabra era Dios. La misma estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Nada de lo que ha sido hecho sería hecho sin Él. Esta es una obra maestra de literatura. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, mas la oscuridad no la recibió. Había un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Él mismo vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todo hombre pudiera creer a través de él. Él no era la luz, sino que fue enviado a dar testimonio de la luz. Esa era la verdadera luz, la cual ilumina a todo hombre que viene al mundo. Y luego, esta declaración. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Luego viene la frase más triste de toda la escritura. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Eso es increíble. Es el versículo más triste de la Biblia. Pero no para ahí. Hay una palabrita que sigue la frase más triste de la Biblia. Esa palabra es pero. Gracias a Dios por ese pero. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero dio el poder de ser hijos de Dios a todos aquellos que lo recibieron. Aquellos inclusive que creyeron en su nombre. Esa es la frase más hermosa de la Escritura. Hay un pero. No tienen que conocerlo. Él ha sido presentado. Él es la palabra. Y no solo la palabra, Él es Dios. Independientemente de si algunas Biblias quieren erradicar ese hecho, Jesús es Dios de acuerdo a la Escritura. Luego dice que aquellos que son llamados hijos de Dios no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué tal si leemos eso de nuevo? Leeré toda la oración nuevamente. Pero dio el poder de ser hijos de Dios a todos aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, los cuales no son nacidos de sangre. Hasta ahí llega toda la historia de la salvación por linaje. Del linaje literal de Abraham. Eso ya no existe. No son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne. No hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda añadirle, ni de voluntad de hombre, solo para asegurarnos. No hay nada que se pueda hacer, sino de Dios. Y la palabra
la que dijo Dios, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiénes contemplaron su gloria? Los discípulos contemplaron su gloria. Algunos inclusive literalmente en el monte de la transfiguración. Pero la gente del populacho no vio nada en él que los atrajera. El libro de Isaías nos dice que él no tenía nada para atraer. No había nada espectacular en él, excepto su carácter. Y ya sea que hubiera estado en el monte de la transfiguración y hubieran visto la gloria envolviéndolo, o sea que hubieran estado en el aposento alto cuando le lavó los pies a los discípulos, ustedes podían ver la gloria. La gloria yace en su carácter. Y luego dice, Juan dio testimonio de él y dijo a gran voz, este es aquel de quien hablé. El que viene después de mí es más grande que yo, pues él era antes que yo, y de su plenitud hemos recibido gracia por gracia. Pues la ley fue dada por Moisés, pero por gracia vino la verdad a través de Jesucristo. ¡Qué introducción! ¡Qué obra maestra literaria! Diciéndonos quién habló y cómo es su carácter. Luego dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, ni siquiera Moisés. El unigénito, el primogénito del Padre, Él le ha declarado. Y podríamos extendernos en esta palabra primogénito. Hay muchos que convierten al Cristo en una criatura creada. No, no y no. Él estaba en el seno del Padre. Él era uno con el Eterno. Nunca hubo un momento en el que Él no fuera. Ahora, el poder de la palabra es muy, pero muy importante. Entonces, hemos establecido que la palabra es la parte central, lo que es dicho. Así que es muy importante saber que todo el mundo fue hablado a la existencia. Es muy importante que esa palabra hablada, el poder de esa palabra, fue manifestada en Jesucristo cuando vino a esta tierra. Y cada palabra que salió de esa boca es verdad. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios, pues escrito está. ¿Qué es lo que está escrito entonces? Lo que Dios habló. Ya que la Biblia nos dice que lo que fue escrito no vino por voluntad de hombre, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque no ha de haber el mundo conocido a la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios Salvador a los creyentes por la locura de la predicación. Algunas traducciones de verdad destruyen este versículo. Como dice la versión del rey James, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunas traducciones se atreven a traducir eso como por la locura del mensaje predicado. ¿Cómo puede ser una locura el plan de la salvación? No. Para muchos puede parecer una locura, pero es poder de Dios. Nunca, nunca es una locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropiezo y a los gentiles locura. Entonces hay aquellos que reconocen el poder de Dios y el plan de la salvación, y luego tenemos a los griegos
que tienen filosofías vanas para explicar todo lo que pasa y acontece en este planeta. Y luego tenemos aquellos que piden señales, verificaciones físicas de todo lo que pasa. Entonces los judíos dicen que son los descendientes físicos de Abraham y que serán salvos con base en una genealogía física. Locura. ¿Y los griegos? Filosofía, necedad también. El catolicismo romano está basado en leyes naturales, eso es filosofía griega, y es una filosofía griega, es filosofía de Aristóteles, que también es necedad. Y esos dos opuestos se combinan en el odio hacia el Evangelio de Jesucristo. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropiezo y a los gentiles locura. Entonces, ustedes van a ser muy mal recibidos cuando entren en disputa con aquellos que crean en la salvación por linaje o aquellos que crean en filosofías griegas vanas de ganarse el camino al cielo por sus propios esfuerzos. Habrá un choque ciertamente. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces toda la humanidad está de alguna manera entre estas dos clases, salvados por linajes o salvados por obras, filosofía griega o filosofía del linaje. Salmo 138, versículo 2 dice: encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Y luego hay una frase impresionante: porque has magnificado tu palabra sobre todo nombre. La palabra, la que habló, la que vino y se volvió carne, es magnificada por sobre todo lo demás. Entonces, ¿cuánto nos debe concernir este libro? La palabra es magnificada por sobre todo nombre. Y la palabra fue hecha carne. Entonces, la historia de Jesucristo y el plan de salvación es el poder de Dios. Juan 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Salmos 33, versículo 4, pues la palabra del Señor es recta y todas sus obras son hechas en verdad. La palabra es la base de toda verdad. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotras los que creísteis. Este es el poder de Dios, magnificado sobre todo nombre. Esta es la base de todas las enseñanzas: verdad, justicia, juicio y todo lo que esté relacionado con la creación hasta la restauración. La base es la palabra. Ese era el punto de vista de los reformadores protestantes. Esta fue la plataforma sobre la que se pararon. Juan 16, versículo 9. Es esa famosa parte de la Biblia donde el Espíritu Santo vendrá y convencerá de pecado y justicia y juicio. 16, versículo 9 dice: de pecado, porque no creen en mí. Si ustedes no creen en Jesucristo, si no creen en la palabra, se llama pecado. Se le llama pecado. ¿Y la paga del pecado es cuál?
muerte. Esto es algo serio. Hoy voy a hablarles a todos los sistemas religiosos del planeta. Si no aceptan esta palabra, si no aceptan al autor de esta palabra, si no creen lo que dice y no le creen al autor, eso es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 10, versículo 17. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ya dimos un círculo completo en toda nuestra argumentación. Esa fue mi introducción. De modo que la palabra es todo lo que tenemos aquí. Y cualquier sinónimo que podamos encontrar para esta palabra, esta palabra aparece 675 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y 197 veces en el Nuevo Testamento. Un concepto muy importante. Ahora les voy a mostrar algo de paralelismo hebreo. Iré del Antiguo al Nuevo Testamento. Deuteronomio. Escuchen con cuidado. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Es muy importante. Lo leeré de nuevo. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. El versículo 2 dice, gotearé como la lluvia mi doctrina, destilaré como el rocío mi palabra, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Palabra. ¿Cuál es el sinónimo? El paralelo. Doctrina. Escuchad, hablaré las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi palabra. Deuteronomios 32, versículo 3, porque el nombre del Señor invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis al Señor, un pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, somos de Él por ser comprados y por ser hechos, suyos por creación y suyos por redención. Él dice, escuchen mis palabras. El paralelo, escuchen mi doctrina. ¿Listo? Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Juan 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Muy fuerte, ¿no? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hemos establecido ahora a través del paralelismo hebreo que las palabras palabra y doctrina son intercambiables y significan lo mismo. Y debemos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces podrían decir que deben vivir de toda doctrina que sale de la boca del Señor. Mateo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, la entiende y da fruto. Entonces hay tres cosas. Tienen que escucharla, tienen que entenderla y luego tienen que hacerla. Tan simple como eso. Ahora, es muy importante que entendamos esto, porque el mundo no quiere hacerlo en absoluto. No lo quiere hacer en absoluto.
Entonces déjenme llegar al meollo del asunto. Voy a leerles el meollo del asunto de Tito, capítulo 3, versículo 10. Rehúsan al hombre hereje. ¿Escucharon eso? Un hombre que es hereje, después de una y la segunda amonestación, hay que rechazarlo. Ahora, esta palabra hereje es una palabra asombrosa. Verán, solamente aparece una vez en la Biblia. Entonces es un hapax legomenon. Un hapax legomenon es una palabra que aparece solo una vez en la Biblia. Y además es una palabra transliterada. Es decir, la palabra no existe realmente en otros idiomas, sino que es transliterada directamente del griego. El griego es haréticos. Entonces Tyndale cogió esta palabra, haréticos. ¿Cómo se traduce eso? Y entonces dijo, hereje. Y escribió la palabra hereje en la Biblia. Y es una palabra directamente del griego. Rehúsase al hombre hereje, después de una u otra amonestación. ¿No piensan que es muy importante saber lo que es un hereje? Si se supone que debemos rechazar a tal persona y no tener nada que ver con ella, ¿creen que es importante? Claro que es importante saber qué es un hereje. ¿Sabemos qué es un hereje? Bien, tomemos la versión New King James en inglés, tal vez nos pueda ayudar. Tito 3, versículo 10. En las nuevas traducciones en inglés, versión New King James en inglés, dice, rechaza a un hombre divisivo después de la primera y segunda amonestación. Bien. Rechaza a un hombre divisivo. Entonces rechaza a un hereje. Es rechazar a un hombre divisivo. Quiero saber qué es un hombre divisivo. Entonces vamos a otra traducción. Tal vez nos ayude. La Biblia en inglés básico. Esta debe ser la peor traducción en la faz de la tierra. Que Dios ayude a esta gente. Les voy a leer Tito 3, versículo 10. Un hombre cuyas opiniones no son las de la iglesia debe ser echado de tu sociedad después de una primera y segunda protesta. Esa es más o menos la traducción más católica que se puede conseguir. Ok, quiero saber qué es un hereje. Las nuevas traducciones dicen que es un hombre divisivo o un hombre que no está de acuerdo con la iglesia. Ahora, ¿será o no el caso? Veamos qué dicen los reformadores. Wesley dice, rechaza a un hereje después de la primera y segunda amonestación. Evítalo, déjalo solo. Esa es la única parte en toda la escritura donde aparece esta palabra, hereje. Entonces es un hapax legomenon. Y aquí evidentemente significa un hombre que persiste obstinadamente en entrar en contiendas acerca de preguntas necias, ocasionando así conflictos y malos ambientes, separaciones y segregaciones en la iglesia. Esto y solo esto es un hereje en el sentido de las escrituras. Pobre hombre. Y su castigo asimismo aparece allí determinado. Recházalo, evítalo, déjalo solo. Y luego él trata de compararlo con el catolicismo y dice, en el sentido papista, un hombre que erra en los fundamentos, aunque se ha infiltrado con muchas otras cosas en la iglesia de temprano, aún así no tiene sombra de fundamento ni en el Antiguo Testamento. Realmente Wesley no tiene idea de lo que es un hereje. Quiero decir, ellos lo estudiaron, pero estaban tan adoctrinados por las circunstancias de su tiempo que no saben lo que es un hereje. Debemos saber lo que es un hereje porque debemos evitarlo, rechazarlo. Entonces, eso no parece ser muy útil.
Vamos a los diccionarios. Vamos a la definición de hereje del diccionario en el Webster de 1999. Dice: un creyente profeso que sostiene opiniones religiosas contrarias a aquellas aceptadas por su iglesia. Cualquier que no se adhiere a un punto de vista, doctrina o principio establecido. Bien, eso es lo que dice el diccionario Webster de 1999. Esto es una opinión. Hay otros que quizá puedan ayudarnos. La herejía se define como una opinión religiosa diferente a las opiniones o doctrinas. Cualquier creencia o teoría que sea diferente a las creencias, costumbres, etcétera, establecidas. Esto es impresionante. ¿Y qué acerca del diccionario de la Universidad del Nuevo Mundo de Webster, cuarta edición? Hereje, sustantivo, una persona que profesa una herejía. Un miembro de iglesia que sostiene creencias opuestas a los dogmas de la iglesia. Cualquiera podría ser un hereje dependiendo de la iglesia a la que pertenezca, ¿no es así? Diccionario completo de Webster. Hereje. Heréticos, en griego. Alguien que cree en doctrinas contrarias a la fe establecida o a la religión prevaleciente. No estoy llegando a nada con esto. ¿Y qué hay de la Iglesia Católica Romana? Uno que, habiendo hecho una confesión de fe cristiana, se rehúsa deliberada y obstinadamente a creer en uno o más artículos de la fe determinada por la autoridad de la Iglesia Universal. ¿Dónde dice en Pablo que si usted no cree en la Iglesia Universal, dice, usted está en problemas? No lo he leído, pero lo dice aquí en esta enciclopedia. Y los diccionarios en línea, ¿qué con respecto a eso? ¿O cómo traducen las otras Biblias? Bueno, les digo que las siguientes Biblias traducen la palabra como hereje, como lo hizo Tyndale. Entonces la Biblia Coverdale de Tyndale toma esa palabra griega y la traduce hereje. La Biblia de Wycliffe la traduce hereje. La Biblia española, la Biblia de Gómez, la Biblia de Reina, todas las Biblias lo traducen como hereje. Pero las modernas no lo hacen. Entonces, ¿cómo averiguo lo que significa hereje? Hay otros impresionantes que siguen. Hay una palabra relacionada en griego en la Biblia que es heresis, la cual es el acto de cometer herejía y que aparece más seguido. Tal vez entonces, en vez de usar diccionarios, deberíamos usar la Biblia para saber lo que es un hereje, ya que es muy importante saber lo que es un hereje, pues debo evitarlo. Primero miremos algunos de los otros ejemplos que son importantes aquí. Léxico griego al inglés de Tyler en la 19 impresión en 1978, página 16, dice: el significado de la palabra griega heréticos en Tito 3:10 significa un seguidor de falsas doctrinas. Me gusta. Y menciona específicamente Tito 3:10. Entonces aquí hay una que parece estar en armonía con lo que hemos estudiado. Pero veamos ahora un diccionario de griego moderno, el cual en realidad no tiene nada que ver con la Biblia. Simplemente traduce la palabra griega. Nos dice que herético significa, relacionado con herejía, un hereje. Eso es una definición maravillosa, justo como la del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Clittel dice que la palabra heréticos en 3:10, en el volumen 10, página 184, dice: en el cristianismo parece haber sido usado técnicamente el primero y denota al que se adhiere a la herejía. Esa es una definición maravillosa. Entonces, si buscamos en los diccionarios la palabra casa y dice que el significado de la palabra casa es casa. Eso es muy útil, ¿no? Eso es lo que estos diccionarios parecen implicar, que la palabra hereje significa hereje. Gracias. Eso no es bastante productivo de su parte. Los otros dicen que si usted es un hereje, usted tiene una aproximación errónea o perversa a la doctrina. El comentario de Adam Clark llama a un hombre hereje, generalmente definido uno que está obstinadamente aferrado a una opinión contraria a la paz y a la comodidad de la sociedad. Es una pesadilla esto.
¿No pueden ir a un diccionario y bajarlo del estante para averiguar lo que significa un hereje? Van a obtener ya sea una definición estúpida y sin sentido, o van a obtener una definición católica. Una de las dos. Entonces intentemos averiguar lo que es un hereje. Así que tenemos que mirar la palabra heresis. Y la encontramos en Hechos 24, versículo 14, donde se usa en armonía con una secta o una herejía. Ejemplos del uso de la palabra son Hechos 24, versículo 14, donde el apóstol Pablo está definiendo su nueva creencia en el Cristo ante la corte y sus acusadores. Ahora, escuchen lo que dice. Dice él en este versículo: pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahí hay una definición para ustedes. Creo en todo lo de la ley. Eso es en los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, y todo lo que está escrito en el resto de la Biblia. Y ustedes lo llaman herejía. ¿Eso es lo que dijo? Ok, nos acercamos, creo, a lo que significa un hereje. Entonces, ¿puedo suponer que un hereje es alguien que no cree lo que dice este libro? Si usted no cree en esto, usted es un hereje. Porque Pablo dice, de acuerdo a la definición de ustedes de herejía, yo soy un hereje, porque yo creo en esta palabra. Eso es lo que él dijo. Ok, miremos otros pocos ejemplos para estar seguros. Yo no quiero confiar en ningún diccionario porque me mintieron. En Gálatas 5:20, una de las obras de las carnes es ligada con herejía. En 2 de Pedro 2, versículo 1, tenemos esta palabra usada de una manera muy especial. El apóstol Pedro nos dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, ¿qué es herejía? Enseñanzas falsas, particularmente si niegan a Jesucristo y la expiación. De modo que usted es un hereje si niega la expiación, la manera como fue comprado. Usted es un hereje entonces. Pero de acuerdo a ellos, si usted cree en lo que la palabra dice, dice Pablo, ellos dicen que usted es un hereje. Fascinante. Ahora, miremos algunas de las nuevas traducciones. Nueva versión internacional. Tito 3, versículo 10. Recuerden que la palabra debería ser hereje. La nueva versión internacional dice: adviértele a una persona divisiva una vez y luego adviértele una segunda vez. Después de eso, no tenga relación con esa persona. La palabra debería ser hereje. La nueva Biblia americana estándar. Tito 3:10. Rechaza a un hombre disidente después de una primera y segunda advertencia. Es lo mismo que divisivo. La nueva traducción viviente. Si cualquiera causa división entre ustedes, denle una primera y segunda advertencia. Después de eso, no tengan relación con esa persona. Por lo menos les quedó la segunda parte bien. La versión estándar revisada. Tito 3:10. En cuanto a un hombre disidente, después de amonestarlo una o dos veces, no tengan relación con él. Eso es lo mismo que divisivo. La versión inglesa estándar. En cuanto a una persona que genera división, después de advertirle una y luego dos veces, no tengan más relación con ella. La nueva versión de King James. Tito 3:10. Rechaza a un hombre divisivo después de la primera y la segunda. Ahora, si quieren leer una verdaderamente horrendad, entonces lean la nueva versión internacional del lector de 1998. Pero por favor recuerden que estos fueron los mismos que sacaron la nueva versión internacional.
Sé que no soy popular por lo que digo, por lo tanto, igual lo digo. Adviértele al que sea que intente hacer lo que los creyentes tomen lados y se separen en sus propios grupitos. Esa es la traducción. Solo puedo decir que... Pero bueno, veamos qué tan malo se pone. Entonces, todas estas Biblias modernas hablan de ser divisivo. Mateo 25, 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino división. Juan 7, versículo 43. Hubo entonces división entre la gente a causa de él. El predicador más divisivo de la historia fue Jesús. Fue un hereje. De acuerdo a las traducciones modernas, claro está. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Por supuesto, de acuerdo a las religiones, a las regulaciones que ellos tenían. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Juan 10, versículo 19. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras de Jesús. ¿¿Jesús fue divisivo, sí o no? Con la primera y la segunda amonestación, está fuera. Ellos echan a Jesús fuera de la Biblia con estos versículos. Y me quieren decir que esas son las traducciones correctas. Me ofusqué un poquito, debo calmarme. Entonces, cambiando una sola palabra, estas nuevas versiones permiten una interpretación que es exactamente lo opuesto de lo que el Espíritu Santo quería decir. Tenemos que ser muy cuidadosos. Vimos en nuestro paralelismo hebreo la palabra doctrina, igualada con la palabra palabra. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sería lo mismo si pusieran la palabra doctrina allí? Mi doctrina, dice Deuteronomio 32:2, caerá como la lluvia. Mis dichos destilarán como el rocío. Leímos ese texto antes. Proverbios 4, versículo 2. Porque buena doctrina te doy. No olvides mi ley. Eso es doctrina. No olvides mi ley. ¿Hay alguna iglesia en este mundo que haya olvidado la ley de Dios? ¿Eso es bueno o mala doctrina? Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Isaías 29, versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 12. Entonces él contrastó la verdad con la doctrina falsa. Si usted no está en armonía con la verdad y la verdadera doctrina de la palabra, usted es un hereje, de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a ellos, si usted se adhiere a la palabra, como dijo Pablo, usted es un hereje. Es el diablo jugando a ser el maestro del engaño, cambiando una palabrita en la Biblia y destruyendo toda la doctrina de lo que la Biblia dice. Y me quieren decir que las traducciones de la Biblia que se usen no es importante. Mateo 22, versículo 33, y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Marcos 1, 22.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía potestad y no como los escribas. Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraban cómo le matarían porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Lucas 4:32. Y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con potestad. Respondiéndole Jesús y dijo en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7, versículo 17, el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina. No puedo hacer su voluntad si no conozco su doctrina. Si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 18, versículo 19, y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Cuál era el problema que tenía con Jesús? Su doctrina. Y entonces dicen que ser divisivo es herejía. Hechos 2, versículo 42, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Podrían continuar esto por mucho tiempo. Hechos 5:28 dice, nos denunciamos estrechamente que no os enseñases de este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queríais echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Romanos 6:17. Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Ese es el texto paralelo a Tito 3:10. Herético. Evite aquellos que enseñan doctrina contraria a Jesucristo. Este es el meollo del asunto. ¿Pueden ver cómo el sesgo ha sido volteado? El catolicismo romano nos quiere decir a los protestantes que somos herejes, cuando los herejes más grandes en el planeta son ellos mismos, porque niegan la doctrina de la expiación, niegan la doctrina de justificación por la fe, y ellos quieren estar en lo correcto, y aquellos que creen en la Biblia son herejes. Esto es un asunto pero muy importante. Una palabrita. No subestimen el poder de una palabrita. De hecho, no subestimen el poder de una letrica, porque dice simiente, no simientes, refiriéndose a una. Una letrita se va y tenemos toda una doctrina en caos. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Podría continuar con doctrina tras doctrina tras doctrina, pero terminaré ahora en este. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se rebele y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esa es una declaración poderosa. Y lo opuesto en el mismo versículo. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Se dan cuenta de lo importante que es eso? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. De esta palabrita cuelga la vida y la muerte. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en la Edad Media debido a la interpretación equivocada de la palabra hereje? ¿Quién va a ser responsable de esa sangre? Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina, de ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes
a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, quienes dicen que ya no hay ley, por cierto, los cuales yo aborrezco. Versículo 24, Apocalipsis 2. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Entonces, ayúdenme, hermanos y hermanas. 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, que os aprovechase, ¿qué os aprovechase si os hablare, o qué revelación, o qué ciencia, o qué profecía, o qué doctrina? ¿Dirían que la doctrina es increíblemente importante, sí o no? Entonces, ¿cómo es que de acuerdo a US News Report puede el Papa urgir a los luteranos a dejar la doctrina a un lado para trabajar en unidad? ¿Qué está diciendo él? Está diciendo, dejen la Biblia a un lado, no la necesitamos. Pero Dios dice que vivimos por cada palabra que está escrita en este libro. Entonces este hombre está propagando un evangelio de muerte. Esto es un asunto muy serio. El sistema más hereje en la faz del planeta es el catolicismo romano. Niega todos los principios del evangelio, niega la expiación, como he dicho, y lo diré de nuevo. Ellos no creen que Jesús murió por ustedes. Las buenas obras de Él solamente contribuyen, igual que las buenas obras de María y cualquier otro. Él no murió por ustedes. Es una doctrina vil, de acuerdo a ellos. La Biblia dice que en sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Niegan la justificación. Entonces, si cualquier hombre viene y no tiene esta doctrina, no tengan nada que ver con él. Adviértenle, si no escucha, no tengan nada que ver con él. Esto es algo muy serio, muy serio. Porque, ¿qué hacer con un movimiento religioso entero, como el movimiento pentecostal, que dice que no es la doctrina lo que nos une, sino la experiencia común? Entonces, ¿están dispuestos a aceptar que la experiencia común es suficiente y a dejar la doctrina de lado, justo como Roma recomienda? Bueno, mis queridos amigos pentecostales, si ustedes hacen eso, si ustedes dejan la doctrina de lado, ustedes son herejes. Y después de la primera y segunda amonestación, si ustedes no escuchan, estarán perdidos. Eternamente perdidos. Si dejan de lado la doctrina, están eternamente perdidos. Alfred H. Paul, en su libro 17 razones por las que dejé el movimiento de lenguas, y lo he leído antes en estudios previos, pero lo pondré aquí porque encaja perfectamente. Quisiera estar equivocado, pero todos los indicios actualmente indican que el movimiento carismático podría ser el denominador común para una organización o iglesia ecuménica mundial. Todos los intentos de lograr el ecumenismo con base en la fe, la creencia y la doctrina que se han hecho en el pasado han fracasado. Pero en el movimiento carismático la unidad no se adquiere por la unanimidad de doctrina, sino con base en una experiencia religiosa común. Para ellos, en general, la doctrina no es lo importante, sino la experiencia. Entonces, no es sorprendente que en los círculos carismáticos la gente de muchos trasfondos y doctrinas denominacionales diferentes puedan adorar y compartir junta, no porque estén de acuerdo en la doctrina, sino porque comparten una experiencia religiosa común. Esta es una tendencia muy peligrosa. ¿Por qué? Porque dejar la verdad de un lado para salvar la unidad terminará poniendo a aquel que es la verdad, el Señor Jesús, fuera del movimiento. Mis amigos evangélicos, ustedes han firmado una declaración común acerca de la justificación con la Iglesia Católica Romana, la cual pervierte la doctrina de la justificación. Ustedes han dejado la doctrina de lado por el bien de la unidad. Mis queridos amigos evangélicos luteranos,
mis queridos amigos metodistas, mis queridos evangélicos a nivel mundial, todos ustedes han firmado este documento, han firmado documentos que tienen como fin la unidad y han incorporado todas las doctrinas católicas en sus credos. Han rechazado la doctrina de la Biblia, y si rechazan la doctrina de la Biblia, son herejes. Entonces, este es mi llamado. Si se han convertido en parte de Babilonia, que significa confusión, solo hay una solución. Salgan. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas. Esa es entonces mi llamado a todos los protestantes del mundo y a todos los católicos que nunca han tenido la oportunidad de entender realmente de qué se trata la doctrina católica. Salid de ella, pueblo mío, y regresen al fundamento de la palabra de Dios, o si no serán herejes, de acuerdo a la definición bíblica, y estarán perdidos. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso es un asunto tan importante, y es un asunto de vida o muerte. Y debemos oír la palabra de Dios como única base de nuestra fe. Esto es el protestantismo. Todo lo demás es una separación de la palabra de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas. Oremos. Padre Celestial, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El problema gira en torno a la palabra de Dios. Y te ruego, Señor, que pases de hombre en hombre, de organización en organización, de credo en credo, de sistema religioso en sistema religioso, e imprimas en sus mentes que si no te creen, entonces no están unidos al Padre. Entonces ruego que el Espíritu Santo ilumine a la gente para que puedan acoger esta verdad, separarse del sistema que será parte de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, y que se unan a los principios de la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.